Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral. Muy buenas tardes, queridos oyentes del programa de Fe y Empresa de esta tarde, de este viernes. Son las 5 de la tarde, las 4 de la tarde para nuestros oyentes canarios que están ahí también seguro escuchándonos. Bienvenidos a un nuevo programa de Fe y Empresa, este programa que intentamos pues transmitir esta fe de directivos y empresarios que nos compartan su modo de vida, su modo de vivir la fe en estos entornos. Y bueno, pues bienvenidos a este programa. Les habla Julia del Moral y les voy a acompañar toda esta hora de programa con una invitada pues en este programa muy especial. Esta vez pues vamos a tener una mujer pues directiva muchos años y lo sigue siendo. Y bueno, pues es conocida de esta casa porque también ha sido y es voluntaria dentro de la casa de Radio María. Y bueno, pues nada, Inmaculada Sánchez Ramos, bienvenida al programa de esta noche. Muy bien hallada aquí, que es un entorno siempre muy agradable. Bueno, pues vamos a tener esta entrevista contigo, Inmaculada. Nos conocemos nosotras desde hace algunos años ya de otro entorno y es conocida también de alguno de nosotros aquí de la casa. Como he dicho, ha sido durante algunos años voluntaria también de Radio María. Y bueno, pues esta tarde vienes un poco a contarnos sobre pues tu experiencia como directiva. Es muy difícil, la verdad, presentarte, lo estábamos hablando fuera de antena. Me cuesta mucho este tipo de presentaciones porque ante todo pues somos amigas y siempre presentar a una amiga pues siempre es más, pues como que a mí me da más respeto por lo menos. Pero bueno, en resumen, para que luego un poco tú también nos cuentes qué es lo que haces, en qué te has movido todos estos años, directiva de formación de teleco y óptica también, y bueno, pues programa de dirección general, también me decías, y bueno, pues miembro de consejos de administración de las GAE desde hace poco como asesora, consejera independiente y algo que nos hace mucha ilusión también decir, presidenta de los Telecos de Madrid, ¿verdad? De la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación en Madrid. En sí. Madrid, eso es. Pues es que cuéntanos. Hay que decirlo seguido, porque sí. Es muy largo. Bueno, Inma, pues, cuéntanos, haznos una presentación un poco de quién eres. Bueno, a mí me sabe mal un poco porque me resulta un poquito como, no sé, hablar de uno mismo cuesta un poco, ¿no? En términos de formación, ya has dicho tú más o menos, yo mi carrera profesional ha sido y sigue siendo, porque sigo estando en activo, muy variada en ámbitos tecnológicos, en ámbitos de gestión, y he pasado por diversas empresas, tanto por el sector privado como ahora actualmente en el sector público, por empresas de envergadura, KPMG, Indra, Telefónica. He hecho de todo, desde el departamento de satélites, que ahora por cierto se lleva mucho el tema de satélites en la geoestrategia, y una cosa que hice, porque también soy doctora, ¿no? en un tema que además es muy bonito, en los aspectos éticos de las ciudades inteligentes, pero la primera, que luego no terminé, la primera tesis doctoral era en temas de constelaciones de satélites no geoestacionarios, y ahora han vuelto, y esto hace muchos años ya ha vuelto de moda, ¿no? Luego pues pasé a temas más de gestión, o no más que de gestión, de gobierno de entidades, el proyecto del Efecto 2000 en el Grupo Telefónica, el famoso Efecto 2000, que no fue baladí. La gente, a mí me molesta mucho cuando dicen era todo palabrería, y vamos, que si no se llega a invertir y arreglar las cosas hubiera habido problemas, y gordos además. Luego pasé pues de Telefónica a KPMG, a Indra, y como os decía ahora en el sector privado, en el público, pues en la Comunidad de Madrid. También he hecho de todo, desde temas de informatización de la justicia, he sido directora de personal, yo tengo directora de competencias digitales avanzadas, ahora soy gerente del servicio de sostenibilidad. Lo que se puede decir, digamos, mi carrera ejecutiva es que es hipervariada, todas las funciones. Es que a mí me gusta mucho variar porque me gusta todo, ¿no? Claro. Y en el ámbito efectivamente de consejos de administración, pues y más que y consejos asesores, también de fundaciones. La fundación participa de una persona muy ligada al tema de las ciudades inteligentes, Gloria Hostos, una persona excelente,
Y también pues eso, la SGAE, la Sociedad General de Autores de España, que soy miembro ahora de la Comisión de Supervisión. Bueno, en definitiva, lo que se puede decir es que yo tengo una carrera profesional muy variada, muy across, pero bueno, evidentemente unas Teleco, eso es el top. De base. De base, exacto. Ni doctorado en ciencia jurídica ni la Teleco, eso es no sé, como dices tú, la base, ¿no? Eso es. Y para dar un poco contenido o no sé, como la guinda del pastel, pues óptica también, o sea, también has estudiado para poder ser óptica, ¿no? Y sí, bueno, esa es una cosa, mucha gente no lo sabe además, y personas que me conocen desde hace mucho tiempo, eso es una cosa, la estudié a la vez que Teleco, o sea, no la estudié luego, pero es que mi madre tenía una óptica, o sea, la razón de peso claro. y fundamental fue esa. Tanto las 3 hermanas mayores somos lo que sea y óptica. Mi hermana Celia es farmacéutica y óptica, ella sí se ha dedicado más al mundo de la óptica, de hecho es profesora en la Escuela Universitaria de Óptica y ha tenido y sigue teniendo, que también sigue trabajando mucho desarrollo. Una hermana que tú también conoces y que te acabas de enterar que es óptica, también es farmacéutica y óptica, Begoña, y yo, las 3 mayores. La pequeña, como se dedicó ya más al mundo de digamos, del derecho y tal, pues ya lo de la óptica le pareció que estaba muy lejos de esa dimensión. Pero vamos, era simple y llanamente porque mi madre tenía una óptica y la única que se dedica no tanto a la óptica comercial, pero sí a estar en el mundo de la óptica es la mayor. Y yo no la he ejercido nunca, la verdad. Es una carrera interesante, es entretenida, pero no la he ejercido nunca. Sí, pero bueno, yo lo pongo como ejemplo porque, bueno, pues es algo como que, como tu madre tenía una óptica, como que veíais como algo natural, pues tener que estudiarlo también, ¿no? Por si acaso pues cogíais la óptica. Sí, o te metes... Sí, es que la verdad, yo cuando me preguntan por qué hiciste esa óptica, es que la única razón que encuentras... Pero tienes razón, o sea, este también es un ejemplo de lo que dices del mundo empresarial, o sea, en mi casa el ambiente empresarial, en vez de la iniciativa, pues lo teníamos dentro, porque ella, pues lógicamente tenía un local, un establecimiento de comercial. Qué bien. Inma, aparte de tu carrera un poco tan amplia que hemos visto, que es pues muy rica, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poco de dónde te viene la fe, un poco, porque vamos a orientar toda la entrevista, como es natural en Radio María y en este programa, pues cómo has vivido esa fe ese amor a Dios, tu vida un poco de fe en este entorno, ¿no? Tan directivo y tan, bueno, pues rodeado quizá de gente quizá muy alejada, seguramente, ¿no? De todo esto. Entonces, antes de entrar en ese tipo de preguntas, ¿quién eres? Como humanamente, ¿cómo te has criado? Un poco, si nos quieres contar un poco el entorno un poco de fe donde has vivido, donde te has movido. A ver, en mi casa mi familia es una familia tradicional cristiana, además me alegra mucho estar aquí porque yo he venido mucho a la dehesa, mi padre era militar y aquí en la dehesa, en las instalaciones deportivas de pequeñas hasta empezar incluso empezar la carrera, hasta empezar a trabajar más o menos, pues veníamos mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo que el ambiente en casa era yes, a mis padres han fallecido, pero sigue habiendo, una formación, un entorno creyente. La verdad es que todas las hermanas, digo hermanas porque no tenemos hermanos, somos creyentes y nuestro entorno es ese. Lógicamente eso no hace todo, como todo en este mundo hay que perdona el coloquialismo, hay que currárselo, ¿no? O sea, pero todo, yo no tengo nada que no me lo he tenido que currar, ni yo ni nadie, creo. Entonces, pues esto hay que ir alimentándolo, tienes que estar continuamente viendo, pues seguirlo, o sea, te metes en distintos movimientos. Yo soy una persona muy ecléctica y lo soy en todo. Si habéis fijado cuando está hablando, si te has fijado cuando está hablando de qué cosas he hecho o qué sigo haciendo, ves que es muy variado. Entonces, yo no me he metido nunca en ningún movimiento exclusivamente, pero está tocando y sigo tocando muchos. Por ejemplo, está en una congregación mariana que sigo estando como simpatizante, que es una congregación estupenda. Voy a cosas de Jacuna porque me parece estupendo. He sido, como decía
decías antes, voluntaria de Radio María, porque también me parece estupendo. Quiero decir que toco un poco todos, no tengo una espiritualidad específica, hombre, quizás ignaciana, porque esa congregación mariana está muy inspirada. Que vamos a decirlo, de ahí nos conocemos. De ahí nos conocemos, efectivamente, y hace, pues ya no me acuerdo. Sí, algo más de 10 años, por lo menos. No, más de 10 años segurísimo, sí. Porque yo llevo ahí muchísimos más. Sí. Del 92 o el 93 llevo yo, no sé ya cuándo apareciste tú el Sí, un poco más tarde, 98. Sí, más tarde, pero no me acuerdo exacto, pero eso seguro. Sí. Y quizás esa es una de las que más, la espiritualidad más que sigo, pero realmente, pues, como digo, soy ecléctica en todo. Mi gran problema es que todo me gusta. O sea, cuando yo iba a hacer la carrera me preguntaba, tuve muchos problemas en elegir, porque el problema no era qué elegir, sino qué dejar. Y aquí por esto me pasa igual, y entonces pienso que coges lo mejor de todos los mundos y ya está. Pues probablemente sí, sea lo más... No sé, es así mi manera de ser. Hay gente que está más... O sea, yo creo que eso es un tema de tu ser. Claro, además de personal, ¿no? Sí, de personalidad. Bueno, y ahora entrando un poco más en las preguntas un poco más concretas sobre pues esta forma de liderazgo, ¿no? Que al final, bueno, pues una palabra un poco el liderazgo cristiano. ¿Cómo es ese liderazgo dentro de tus entornos? ¿Cómo lo has vivido? Vale, a ver, yo creo que el tema de la empresa y el tema de la dirección está muy demonizada, y sobre todo en España. España es un país, en general, no solo en el ámbito de la fe, sino en el ámbito general. España no tiene mucho desarrollo porque penaliza mucho al empresario, o sea, no es bien visto. Y entonces parece que tenemos esa visión de que el empresario y el directivo es un poquito el malo y que es un entorno en el cual no abundan personas que tienen principios. Y yo creo que eso es un craso error. Creo que hay, como en todos los ámbitos, personas con principios y personas sin principios. El liderazgo, el ámbito de la dirección es un campo muy, muy oportuno para establecer, y además muy fácil no es la palabra, que puede correlar bien o que puede ser un buen sitio, un buen campo en el cual se puedan, digamos, establecer las virtudes cristianas. Si tú coges, por ejemplo, una carrera profesional de cualquier persona, un directivo, por ejemplo, tiene muchas decisiones de todo índole. Haces un pliego de condiciones y tienes que hacer una evaluación de ofertas. El ser lo suficientemente justo, lo suficientemente ecuánime, el que no se te vaya, y ya no me estoy refiriendo, por supuesto, a lo evidente del soborno, que tampoco es ninguna tontería, pero eso es de primera derivada, sino me estoy refiriendo incluso a cosas más sutiles, el que no te vayas por las filias y tus fobias, ese tipo de cuestiones. Bueno, pues la fe ayuda porque evidentemente por lo menos eso es un elemento adicional al decir tengo que ser ético, pero no solo por ser ético. El ser ético parece que es poco, pues poco, que es un estadio anterior. Con esto quiero decir que en muchísimas decisiones he puesto el ejemplo de una evaluación de ofertas o de una que es muy simple, en un departamento de compras, en un departamento comercial, en el departamento de recursos humanos. Son funciones que tú tienes continuamente y que tienes que estar viendo desarrollar esas virtudes y digamos, templar tus defectos, ¿no? Con lo cual es un campo que por así decirlo, puedes practicar muy bien la fe. No creo que sea más un entorno más inhóspito que otros. Yo creo que ahí hay una... Ya empecé diciendo que es que la concepción social del empresariado en España, pero en España en general, o sea, no solo en los ámbitos eclesiales, en España está no bien vista, ¿no? O sea, parece que siempre... O sea, si tú, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que es un poquito brusco, ¿no? Pero si un médico amputa una pierna porque tiene gangrena, a nadie se le ocurre pensar que el médico lo que quiere es amputarle para cobrar la operación. Y que cree que es un buen acto, y dices que los habrá buenos y malos como en todas las profesiones. En cambio, si en una estructura empresarial se tiene que hacer una reducción, y digo se tiene que hacer, es verdad, con el mejor saber y entender para salvar el cuerpo empresarial, sin embargo, automáticamente se le ve como alguien de que poco humano es. Yo creo que hay razones objetivas, otras veces no, evidentemente. Entonces, es eso, aplicar la ética de las virtudes. Es que es tan simple que yo creo que
desde, ¿cómo se llama? Desde Aristóteles, vamos, para adelante, y luego, claro, obviamente, bueno, tan simple y tan complejo, pero quiero decir, en términos de los principios es muy simple, en términos de la aplicación de los principios, pues igual pasa en el ámbito, yo que sé, familiar, también practicar esas virtudes también es muy complicado, o en otros ámbitos más pequeñines. Pero ¿tú crees que tu fe sí que ha influido en algunas de tus decisiones empresariales? Sí, bueno, empresariales yo no he tenido decisiones. Directivas. Sí, yo creo que sí, para bien y para mal en algunos casos, pero yo creo que sí, o sea, por lo menos te lo piensas 2 veces algunas cosas. Claro. O sea, en un primer estadio a lo mejor te lleva la rabia o te lleva, bueno, como a todo el mundo, vamos, en todos los, pero luego piensas y dices, esto no es correcto. O sea, al pensar esto es lo correcto, esto no es lo correcto, sí que y creo que la fe te lleva a considerar que el otro, o sea, es un poco la versión está más de la filosofía personalista, ¿no? Que el otro es alguien que merece el mayor de tus respetos. El propio concepto de persona es un concepto que es muy cristiano, que proviene del cristianismo y es un concepto el cual te hace valorar al ser humano. O sea, más allá de la frasecita esta de aquí lo primero son las personas, que yo cada vez que sueltan eso me dan pánico, ¿sabes? Porque cuidado. Pero sí que ver al otro como un ser respetable y respetado, pues obviamente, lo cual no quiere decir, yo hablo mucho, Julia, con lo cual yo te haré preguntas. Si me quieres cortar, me lo haces con toda libertad, como me dijiste, esto es como una conversación, pues con toda libertad. Lo cual no quiere decir que ahora, el otro día había un post en LinkedIn de un gran amigo mío, Bruno, que es el presidente de Cionet, que decía que ahora estamos en los departamentos de recursos humanos, se lleva mucho esto del, ¿no? ¿Cómo le llamaba? El soft power o una cosa así, que es hay que motivar, hay que premiar, hombre, hay que premiar lo que es premiable, pero tampoco hay que premiar, hay que exigir, exacto, claro. ese trade-off, esa solución de compromiso hay que tenerla, pero yo creo que sí, que la fe sí que por lo menos es un elemento adicional que sin el por lo menos, me sobra el por lo menos, es un escalón, un estadio más allá. Y Inma, ¿alguna crisis así que hayas tenido? Porque la verdad que con tu trayectoria estoy segura que en algún momento en estos puestos así un poco de dirección que te han ido llegando, en realidad imagino, ¿no? Que son pues, a nivel laboral te han ido llegando oportunidades y bueno, pues justamente por tu autoexigencia a ti misma ¿has tenido algún momento algún crisis de fe en donde te hayas cuestionado tu fe en estos entornos tan... No, o sea, a ver, las podré tener o no, pero no por el entorno, el entorno laboral. No sé si me estoy explicando. Sí, ha sido más a nivel personal que a causa del entorno laboral. Yo a mí el entorno laboral, es que yo insisto, no es un entorno laboral tan sí, ya sé que hay esa concepción, ya sé que soy rara, pero perdonad que es que tengo aquí perdona, ya. Pero, hombre, quiero decir que refleja la vida normal. Sí. Que en la vida normal, hoy por hoy, tenemos una sociedad muy secularizada, con una y en el entorno laboral existe esa misma sociedad secularizada. Es el reflejo, exacto, es el reflejo, pero en la calle también pasa, o sea, vamos, en la calle, me refiero que no sé, en una pequeña tienda también pasa, por decirte algo, o decirte en otro. Claro, vosotros aquí estáis en un entorno laboral un poco singular, ¿no? Total, aquí no es extrapolable. Lo sabemos, pero yo creo que el problema es una secularización de la... Y bueno, quizás el gran problema, yo he sido profesora en la universidad. Pero también profesora, ¿no? Sí, y ahí... Nos había olvidado eso. Sí, no, bueno, es que viene a cuento, efectivamente, y además lo he dejado el año pasado, ¿no? O sea, que quiero decirte que lo tengo razonablemente fresquito, y sí que es verdad que veo que viene una juventud, aunque ahora dicen que está de moda lo católico, ¿no? Pero sí que ha habido una dejación en la docencia que sí que ha hecho que yo creo que la sociedad española sí... Bueno, española mundial, tampoco creo que los españoles solo, que sí que es eso, muy secularizada, muy... Quizás por eso ahora haya este rebote. Eso ya no lo sé, esto ya pregúntaselo a un sociólogo. Bueno, ahí hay opiniones para todo, sí, no sé si... No lo sé. No es el tema, además, de este programa, pero bueno, es un poco... Sí, pero quiero decirte que en la empresa encuentras
lo que encuentras en la sociedad. Sí, eso sí. Es lo que intenta decir, sí. que es trasladable. Y entonces sí, claro, esos entornos también hay gente que, bueno, pues... Claro. Sí, no, como dices tú, es un poco un reflejo, ¿no?, de lo que hay, y es verdad que, bueno, pues seguramente, una pregunta ahora que se me ocurre, que se me ha venido ahora, a nivel de testimonio de tu vida de fe, ¿cómo has vivido en estos pues consejos de administración? Muchas veces has conseguido manifestarte públicamente. A ver, yo los consejos estoy casi empezando. Asesora, claro, los consejos de administración estoy empezando, con lo cual es que no da el caso. En los consejos asesores, yo sí siempre lo digo. O sea, mira, el otro día, pues sí, pero vamos, no es que lo diga. A ver, que yo no voy diciéndolo, no sé cómo pero explicarlo. Se te nota, si sale, ¿cómo pues no sé si se me nota, ¿no? Pero si sale, desde luego, no lo oculto, ¿vale? O sea, el otro día yo, por ejemplo, tengo una llave del coche que como en el bolso no encuentro nunca nada, pues cogí la cinta esta que dais de Radio María. Sí, la pulsera. Y la pulsera la até ahí porque me es muy cómodo para sacarlo del bolso y tal. Y yo, bueno, tengo que dejar aquí en el SGAE, por ejemplo, pues el parking se lo tengo que dejar al señor que me... Digo, pues sí, por favor, apárquemelo usted, que lo hace mejor y tal. Y le dejo la llave. Y tiene lo de Radio María, no se me ocurre, no, o sea, no lo he ocultado nunca, no he ido diciéndolo mucho, pero tampoco lo he ocultado, o sea, todo el mundo lo sabe o no. Vamos, no es un tema que haya ocultado, tampoco voy por ahí diciéndolo, pero no es un tema que haya ocultado. Imagino que como directiva sí que has tenido equipos, ¿verdad? A tu cargo, muchos. ¿Cómo cómo vives ese puesto desde la fe? Ese trato con las personas, con tus sí, tus defectos y tus eso es, un poco cómo lo has vivido. Cuéntanos un poco, así si puedes dar algún ejemplo así concreto de, hombre, pues cómo liderar esos equipos, sí, ¿no? A ver, yo tengo un estilo de liderazgo creo un poco, a ver cómo diría yo, con mucha exigencia. O sea, es verdad que soy un ser muy exigente. Entonces aquí yo tengo siempre lo digo, a mí la gente que he tenido, o unas me adoran, o sea, no tengo punto medio, o en términos de que unos me aprecian mucho y otros no. Hombre, yo quiero ver el bien de las personas, o quiero buscar el bien de las personas y sacar. Yo soy muy, muy, muy comprensiva con el que es autoexigente y con el que es que tiene, bueno, pues que intenta hacer las cosas bien, que puede hacer lo que no llega, pues no llega, ya está. Pero intento colocar a las personas en la posición que pueda. En el sector privado me era más fácil. En el sector público tus equipos te llegan. No tienes tanta capacidad. Claro, no tienes tanta capacidad. Hombre, puedes, evidentemente a ti te llega el equipo, pero tú puedes ir distribuyendo el trabajo de una manera u otra. Pero todos los que habéis visto, esto se oye mucho del sector público, que el que trabaja mucho, el que trabaja poco trabaja. Y que hacemos, y eso es verdad, que le das el trabajo al que trabaja mucho porque te tiene que sacar las cosas. Claro. Eso es verdad, ¿no? Y te viene y dice, mira, fulanita, la hormiga, ya sé que tienes razón, pero a ver si nos quitamos esto de una vez y tal. Entonces yo sí que he tenido pues gente que nos... Bueno, y sí que tengo muchos amigos, por ejemplo, que han sido personas que han dependido de mí y que han pasado, digamos, la frontera, digamos, laboral a la frontera personal y viceversa. O sea, un ejemplo muy paradigmático. Yo dependí de una persona en Telefónica, él dependió de mí en Telefónica y yo dependí de él luego en la Comunidad de Madrid. Y seguimos, bueno, este señor ya se ha jubilado, pero seguimos teniendo mucha amistad, o sea, y bueno, y luego ya, pues eso, somos amigos personales, ¿no? Y sí que encuentro, por ejemplo, con muchos amigos personales del trabajo, eso sí. O sea, que pasan esa frontera. Qué bien. Soy una persona que me gusta a la gente, entonces sí que termina... Sí, con una persona sociable, pero bueno, eso para bien o para mal, imagino que en algún momento también limita, ¿no? Porque cuando tienes que exigir justamente al que hace poco, pues también... Sí, pues bueno, en eso no me cortó, sinceramente. Claro, no sé si a lo mejor soy muy bruja, pero no me cortó. Eso, que al final hay unos resultados, ¿no? Por detrás y hay que cumplirlos y hay que llegar y no solo unos resultados, que hay que hacer las cosas bien. O sea, es que el exigir no es un error. O sea, yo ahí creo que, vamos, a ver si me explico, no es solo porque se vea una cuenta de resultados, que por cierto no es ningún pecado, o sea, vamos, no digo, sino que el beneficio es algo que para lo que está hecha la empresa.
Y el beneficio, otra cosa es que no todo valga, por supuesto, pero el beneficio no es nada malo. El beneficio es la razón de ser de la empresa, porque si no la empresa se muere. Y si se muere la empresa se va esa gente a la calle, para empezar. O sea que, me explico, el beneficio tiene que ser buscado. Tiene que ser buscado, por supuesto, con medios lícitos, eso por supuesto. Y la eficiencia no es un pecado. Otra cosa es que, de hecho, es la obligación. Otra cosa es que la eficiencia sea a costa de todo, que es distinto, ¿no? Hablando de la eficiencia y de los resultados y demás, sabes que Radio María vive de la providencia. ¿Cómo vivirías tú? O sea, ¿cómo, de alguna forma, todos, cuando somos cristianos y tenemos fe, tenemos que aprender a vivir también de la providencia, ¿no? De lo que Dios quiera, de lo has tenido experiencias así de tener que vivir, de entender un poco este modo de vida, bueno, pues esta famosa frase de Dios proveerá, pero más amplio, o sea, de decir, bueno, en realidad hacemos todo lo posible, pero está todo en manos de Dios, ¿no? Sí, no, a ver, no... eso, la teoría me la sé de lujo. A eso voy. La teoría me la sé de lujo, sí. Pero yo no sé si sabes que yo nací en Zaragoza, solo nací, pero por lo visto soy muy cabezona, ¿no? Entonces me decía mi padre, para 3 días que tuviste, ¿cómo se te nota, no? Madre mía, sí. Pues la teoría me la sé de lujo, pero siempre si no intento por este lado, intento por el otro, claro. me revelo un poco, también te soy sincera. Por ejemplo, eso sí que admiro mucho de la gente que vive de verdad de la providencia, bueno, como vosotros, o muchas congregaciones, el Cotolengo, por decir una que en este momento me viene a la cabeza, ¿no? La verdad es que me parece magistral, ¿no? Me parece algo verdaderamente encomiable, ¿no? Pero ¿tú no crees que se puede compaginar? O sea, que al final se puede vivir de la providencia sabiendo que, hombre, no es... Venga, me rasco la barriga y que venga lo que Dios venga. Claro que se puede y se debe. Otra cosa que yo no lo sepa hacer, pero se puede y se debe. No, claro que creo que puede ser. Y además, vamos, es que además te viene una dana en un nanosegundo y punto pelota. O sea, el que no vea... O ayer, estos días, lo del tema de Grazalema y las inundaciones que hubo. Que hubieron en el sur. Y bueno, en el sur, no tan sur, porque Extremadura estaba subiendo y tal. Y bueno, y todo. O sea, y los señores que cogieron el tren. Claro, o sea, es evidente que yo me fui hace poco a un congreso a Bilbao y me volví al tren y dije, no, se vuelve uno en avión. Luego resulta que había un viento de narices y decía, pues a lo mejor lo lió. No lo sé. O sea, se tiene... O sea, no sé, hay una frase que estoy intentando pensarla en este momento que creo que se le atribuye a San Ignacio, que es hay que hacer todo como si Dios, más o menos, es que no me lo sé de memoria, pero es hay como que hacer si Dios no, como si todo dependiera de mí, sabiendo que nada depende de mí o algo así. Y efectivamente eso, a mi entender, es la manera razonable de hacer. Pero yo soy cabezona, en eso tengo que aprender un poco más. Bueno, Inma, vamos a hacer esta pequeña pausa musical que solemos hacer como a mitad de la entrevista y tú has elegido una canción que nos vas a presentar tú misma y luego la escuchamos. Preséntanos la canción que has elegido. La canción esta de Ana, que en español la cantaba con otra letra, por cierto, Mocedades, que no sé, si me preguntas un poco por qué es porque yo creo que la música tiene el poder evocador de trasladarte a otros tiempos y me recuerda una época, precisamente cuando yo estaba en la universidad, que la oía mucho y que era una época muy bonita. Sigue siendo bonita esta, pero esa era muy bonita y simplemente me traslada a cosas bonitas, a sitios bonitos y entonces me parece enternecedora. Muy bien, es de John Denver, ¿verdad? John Denver. Esa es digamos la original, pero luego lo cantaba Mocedades en español con otra, que también era canción de Ana, pero con otra letra. No con la traducción, quiero decir, con otra letra, pero también muy bonita. Las dos muy sutiles, muy interesantes, pero a mí la verdad lo que me evoca es la música. Muy bien, pues vamos a escucharla y ahora seguimos con la entrevista. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come, let me love you, let me give my life to
Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me again. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses. Pues nada, ya hemos escuchado esta pausa musical, seguimos aquí con todos ustedes, Julia del Moral, en el programa de Fe y Empresa, donde estamos esta tarde entrevistando a Inmaculada Sánchez Ramos, y bueno, pues durante muchos años directiva del sector privado, sector público, y ya que estamos pues compartiendo este momento, pasando este ratito, para que nos vaya un poco comentando sobre su experiencia y su vida de fe dentro de este entorno un poco profesional suyo, de estos lugares donde ha estado, estas empresas. Y ahora pues una pregunta un poco más, sé que ya algo nos has comentado, pero si nos puedes pues dar un poquito más de explicación sobre pues cómo animarías, ¿no?, a la juventud de hoy. Nos has hablado, ¿no?, un poco de todo ello, pero ¿qué le dirías a un joven que está empezando, pues todos estos que están estudiando ahora mismo Teleco y que van a lanzarse en el mundo empresarial, y algunos pues serán directivos? Bueno, pues un poco que nos cuentes qué consejos les podrías dar, qué te dijeron a ti, si te animaron de alguna forma, bueno, pues en esta trayectoria tuya, o qué les dirías. A ver, la trayectoria profesional es una cosa que va haciéndose, pues digamos, de una manera muy suave, ¿no? O sea, no es que salgas un día. Hombre, frase, perdona. El consejo número 1 se llama humildad. O sea, otra cosa es que lo hagamos o no, pero con el consejo, que humildad no implica no saber. Cuidado con la palabra humildad. Humildad es, pues eso, como decía Santa Teresa, andar en verdad, ¿no? Entonces, humildad significa que, por supuesto, sepas tus limitaciones, sepas tus fortalezas, por eso es en verdad, y que apliques esas fortalezas para el desarrollo de tu labor profesional, y minores o intentes minorar esas dificultades, esas limitaciones, ¿no? Pero obviamente reconociendo el valor del trabajo de los otros, cuando de verdad es reconocible, pues siendo amable con todo el conjunto de personas que están en el entramado, que estás ahí todos los días, labores que teóricamente son más operativas y que a lo mejor son menos visibles, bueno, pues ponerlas en liza, o sea, ponerlas en valor, emergerlas, todo ese tipo de cuestiones es las que se me ocurre decirle. Que no vayan con chulería por la vida, vamos, una palabra más castiza, ¿no? ¿Cómo hablarías del ego, por ejemplo? La gestión de egos. Sí. Esa es una pregunta muy interesante, porque además has visto que utiliza el término de la gestión de ego. No solo ya de uno, sino también cuando tienes un equipo. La gestión de egos es muy complicada, porque te viene el chulito que quiere apabullar al otro, pero también te viene, bueno, incluso tú también, el contrario y tal,
Y esto, yo soy muy madridista, ¿no? Entonces, una cosa es el estar en el banquillo, o sea, el ser el entrenador de cuando hay tanta estrella es muy complicado, ¿no? Y también, sí, ese es un tema importante que además en la empresa es un campo en el cual hay que tener esa capacidad de saber gestionar, o sea, sin adulación, pero o sea, es esa capacidad de reconocer el valor de de las personas, pero sin caer en la adulación. De tal manera que hagas que el equipo pueda de verdad ver en el compañero también sus otras cosas buenas y quién puede aportar qué. O sea, al final esto es un juego de aportación de valor. Es un juego de quizás una dirección de orquesta, por así decirlo, en que qué instrumento en cada momento da y en qué fase del proyecto o en qué fase del servicio aporta más valor. Esa es la gracia. Es facilísimo de decir y muy difícil de hacer. Pero efectivamente ahí entra como un tema muy importante la gestión de egos, propia y ajenas. Y eso la fe entiendo que da otro punto de vista completamente distinto, ¿no? Sí, en el sentido de que, sí, un poco lo que decías tú antes de la providencia, estábamos hablando antes de la providencia, o sea, el vivir con fe, sabes que, bueno, también el sentido común, sabes que mañana tienes la dana y punto pelota, pero bueno, más allá del sentido común, la providencia es algo muy, muy, muy cristiano, y la fe es algo que al final cuando ves que no llegas y tal, dices, pues mira, te lo dejo a ti, tú verás lo que haces, chico, porque es que a mí ya no me da la vida, con lo cual, y luego salen las cosas, o no salen, hay una frase que sé que es muy conocida, y que la dice mucha gente, que yo la aprendí de una hermana mía, es lo de Dios sabe más. O sea, cuando las cosas no te pitan o no te van bien y has hecho todo lo que creías debías de hacer, no sin... intentar ver, que eso a mí me cuesta, pero bueno, intentar ver que no es que sea un fracaso, es que a lo mejor ese es el éxito, que el resultado no tenía que ser el que tú creías que tenía que ser. Y en eso sí que ayuda mucho la fe, porque eso sí que es parte de la filosofía cristiana casi, vamos, de estructura, vamos a decirlo así. ¿Y cómo te enfrentas a personas a lo mejor dentro del equipo que bueno, pues que son más difíciles, o sea, que quieren un poco pues sobresalir más, son muy eficaces en su labor profesional y autoexigentes y lo hacen bien, pero tienen esta falta un poco de humildad o van por encima, como un poco de prepotencia, de ¿cómo tratar a esas personas o cómo? Yo estoy pensando en una persona que por supuesto no voy a decir el nombre, no, obviamente. Y pues hombre, intentando pararle los pies. Recorre una situación muy desagradable que yo creo que no era solo por por soberbia, era porque su carácter es brusco, no por soberbia. Y yo recuerdo una reunión con un proveedor, que yo lo pasé francamente mal, porque vamos poco más o menos que le llamo idiota, o sea, y ahí la cara de circunstancias que teníamos todos los que estábamos a ver cómo manejabas aquello, cómo toreabas aquello, que parecía, vamos, una corrida de todo, pues fue complicado. Y es verdad que a la salida de la reunión, cuando ya se fueron los proveedores, dije, la última vez que hagas esto, porque la próxima te corto en directo con los demás. ¿Me explico? Claro. Pero yo creo que no era solo en ese concreto caso, porque me lo has rememorado, era más que es una persona con carácter muy brusco, que luego en el fondo no es mala gente. Claro. Muy bien. Y un poco más así al nivel espiritual, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo vives la fe habitualmente en tu día a día? Hombre, yo procuro, vamos, soy, bueno, perezosa no, es que no me da la vida tampoco. Pero yo sí que procuro pues hacer un poco de oración todos los días, si puedo ir a misa, quizás esas dos cosas. O sea, y por supuesto la misa dominical, esa no me la pierdo. Y lo que decíamos anteriormente de bueno, pues estar en ámbitos de crecimiento cristiano, ¿vale? O sea, eso sí que como una actividad, yo soy una persona muy social y que voy a muchas actividades, a muchos eventos y a muchas historias, y las voy a muchos eventos, a muchas historias, a muchos rollos del ámbito tecnológico, del ámbito de gobierno de las organizaciones y también de este ámbito. O sea, sí que es un ámbito que intento cuidar. Pues sí, es importante, entiendo que para ti pues el vivir la fe y todavía esta vida espiritual, ¿no? Diaria,
pues es algo como importante y que te Bueno, y ayuda. luego mira lo que dices, Ujú. perdona que te corte, pero Sí. es que me acuerdo. Y luego, por ejemplo, una vez a la semana, pues aerobación. O sea, más o menos sí que intento tener, digamos, prácticas continuas. Ujú. Más largas o más cortas, ¿sabes? Porque lo del rato de acción es más... Claro, más depende sí, un poco, depende, ¿no? Del sí, día, ¿no? Un depende poco, del día, sí. claro. Pero sí podrías decir que la oración ocupa un lugar primordial en tu vida laboral. Bueno, en mi Desde- vida. En O tu sea, vida general, en no mi vida solo general, laboral. en mi vida, sí. Sí, intentamos aquí hacer como hincapié en estas entrevistas. En el tema del laboral, sí. Eso sí. es, pero es verdad pero tienes razón, ¿eh? Porque es una unidad. Al final no vivimos la vida laboral por un lado y la Claro. vida familiar. Exacto. Cuéntanos un poco a nivel familiar, quién eres. Bueno, ya nos has dicho un poco tus padres que han fallecido. Sí, mi Claro. madre Ujú. falleció en el 2017 y mi padre en el 21. Pues Sí. mi padre era militar, mi madre tenía la óptica. Ujú. Mi padre era una persona que le gustaba mucho estudiar, tenía 5 carreras. Mi Guau. madre le gustaba mucho las finanzas, el gusto por las finanzas y por la bolsa y tal nos viene de ella. Los dos eran valencianos, pero ella era más valenciana en el sentido de muy financiera, ¿no? En ese sentido. Y es una persona pues que tenía una capacidad para eso importante, ¿no? Bueno, tengo 3 hermanas más, nos llevamos... O sea, sois 4 hermanas. Somos 4 hermanas, Ujú. sí, una es gemela que tú conoces. Ajá. Nos llevamos muy poquita edad, o sea, diferencia de edad. La mayor nos lleva 1 año, a nosotras 2, y con la pequeña nos llevamos 2 años, o sea, que estamos en un Muy puñadito juntas. ahí, muy juntas y tal, nos llevamos muy bien. Ujú. Y yo tengo muchos amigos, o sea, a mí me gusta también mucho estudiar, y me paso, a mí todo el tema de la... Y saber, o sea, yo quizás sí, la palabra que yo creo que mejor me define es que tengo mucha curiosidad. Ujú. O sea, a mí me gusta saber todo, me meto en todos los lados, me gusta todo. Ahora acabo de terminar uno de geoestrategia y empiezo uno de esos de compliance, empiezo no sé qué, es que me gusta todo. Pertenezco a 200.000 grupos, mucha actividad social, pues eso, lo del colegio de ingenieros, me muevo mucho en esos ámbitos. No sé, soy una persona muy activa, o sea, cuando ya llega a una determinada edad, la gente dice, pero que tienes estos años. Digo, no mientas que se me nota. Dice, mentira, no se te nota. Digo, pues bueno, me alegro. Y luego digo, no me alegro, me da igual. Debería de dar igual. Porque mi madre decía una frase que a mí me gusta mucho. Lo de llenar la vida de los años de vida y no la vida de años. Esa me parece muy interesante, Sí. pero no, ella decía cuando la gente dice, en mis tiempos... Decía, no, mis tiempos son todos, ¿eh? Ya. A mí este rollo en mis tiempos cuando uno tenga 20 y tantos años Ya. y ahora no son mis tiempos, es hoy, O sea, ahora, también en mis tiempos, ¿eh? ¿Tú no crees que las cosas de tiempos anteriores eran diferentes a las de ahora? No, sí, claro que eran diferentes, sí, Mm. pero mis tiempos son todos los días de mi vida Ya, son los días de mi eso vida. sí. Mm. Eso de que mis tiempos... Sí, pero a lo mejor lo que tú vivías hace 20 años... Es distinto, claro, muy diferente. distinto, sí. O sea, ¿tú ves diferencia porque llevas cuántos años en la vida profesional de directiva? Pues, 30 o no sé cuántos son los 40. que necesarios para cotizar, digo, es que no me acuerdo, pero vamos, lo sé, pasa con creces, Ya, ¿verdad? ya. O sea, 30 y Pero, tantos, tú, ¿no? ¿Tú 40. crees que sí que hay diferencia, ¿no? A cómo era tu vida profesional? Sí, hombre, hace 30 claro, años? porque son en todos los órdenes. Primero tú tienes labores más, cada vez, primero más en ámbitos de dirección y luego menos en... lo he dicho al revés, pero entendéis todo lo que quiero decir. Al principio más técnicas, más de obedecer, De ejecutar, sí. de ejecutar, más Ujú. operativas, efectivamente está mucho más correcto dicho, y luego más estratégicos, más de visión estratégica y tal, eso tienes que ir cambiándote. Luego los tiempos han cambiado mucho y cambian mucho simultáneamente. Yo he tenido la suerte de tener una profesión que la profesión es, o sea, cuando ahora se habla mucho del conocimiento continuo, he tenido la suerte de tener una profesión que nosotros hemos tenido que estar continuamente actualizando más. Ahora te lo dicen como si ahora fuera nuevo. Dices, oye, tío, yo... Formación continua, ¿no? Continua, Constante. pero vamos, yo y todos mis Ya. compañeros, vamos. Ujú. Y el tema también de cómo se vive la fe, pues también ha cambiado mucho. Pero tampoco tanto. Yo sé que estudié en un colegio de monjas, ahora que dices, ahora que ha salido, Sí. y me he Ajá. acordado el decirlo, Ujú. porque me cambia luego no sé, pega un salto, ¿no? En tiempos. Luego entré, o sea, yo tengo la singularidad de haber entrado en una escuela en la cual la gran mayoría de compañeros eran varones. Ajá. En ese sentido, pues es una experiencia muy singular. Bueno, yo siempre lo cuento muchas veces. Yo cuando entré en el primer año de carrera, que lo hice en Minas, no en Teleco, no había cuarto de baño de señoras. Wow.
O sea, es Sí, que no sí, había, sí. teníamos que ir al de profesores, que según me decían mis compañeros, esa suerte teníamos, no lo sé. Pero, y entonces, bueno, pues también me parece un contexto, yo me educo mucho con muchos amigos varones, más que con amigas, porque lógicamente mi contexto Sí. natural ha sido eso. Y no sé muy bien qué decirte. El tema de la fe, como te he dicho anteriormente, sí que he estado siempre he tenido esa continua... ¿No has tenido así crisis de fe de momentos en tu vida, no, ya no profesional, sino en tu vida general? Hay veces Momentos que... donde has dudado, donde has estado un poco Vamos, más... en momentos no, yo dudo siempre, pero no, o sea, yo soy teóricamente muy racional, no hay momentos, es Ingeniera, ¿sí? una actitud de duda continua, ¿no? Pero siempre me pregunto, digo, si sigo será por algo, Ya. ¿no? Pues será que alguien me sostiene, porque si no, ¿por qué? Si hoy, como decías tú antes, el día de hoy, actualmente no ni está bien visto, entonces ¿por qué? Ni siquiera me iba a dar puntos, vamos a decirlo así, socialmente, ¿no? Entonces, o sea, es que yo siempre lo he dicho, es difícil creer, pero es mucho más difícil no creer. Creerse, eso se dice Para mucho, mí sí. es mucho más difícil no creer, por lo menos en un Dios creador. O sea, eso sí que es una cosa que no me produce ninguna dificultad. Quizás por mi mentalidad más científica. O sea, conforme sabes más de cosas en el ámbito científico, es que te parece tal maravilla, tal probabilidad, es la probabilidad de que esto esté funcionando, que el cuerpo humano funcione, que el cosmos sea como es y tal, es inviable que no haya es inviable que no haya una mente organizadora, creadora, es que es inviable. Ya luego, más concretamente, en nuestra concreta fe, ya sería otra novela, pero otra cuestión, ¿no? Pero el hecho de creer, yo creo que es más difícil no creer. O sea, es más difícil. Entonces, en el sentido de dudas, la duda continua y la duda discontinua, nunca y siempre. No sé. Es una respuesta muy de ingenieros, ¿eh? No lo sé. ¿Has hecho otras entrevistas con otras compañeras? Sí. Sí, ¿y qué dicen? Además, ¿Algo similar? No, al final sí, hay crisis, hay momentos. Yo creo que hay momentos en la vida en donde pues las cosas se ponen un poco más complicadas. Yo creo que hay veces, bueno, por lo que he podido oír, en donde todo como más fácil a veces estar cerca de Dios, ¿no? Y creer en Dios. Y cuando las cosas a veces se complican ante un momento, pues una dificultad, una pérdida de un trabajo o algo que haya sucedido, no, yo ¿no? por ese tipo de cosas no he tenido nunca... Crisis, ¿no? No, es un poco el Dios sabe más. Ya. O sea, no, en ese tipo de cosas no he tenido momentos buenos laborales y momentos malos. O que me los he tomado yo muy mal, que a lo mejor no eran tan malos. Pero no, eso no me entra en no correlan con que eso me quite la fe. Mira, o sea, fíjate, para nada, pues eso no. Eso es no bueno me, saberlo, la verdad que no. Otras personas sí que me han dicho que han tenido, pues eso, ante Hombre, una a lo mejor, dificultad. si la dificultad era más gorda, es que yo no he tenido enormes dificultades laborales. Si la dificultad no es lo mismo, a lo mejor una pero persona... el fallecimiento de tus padres, a lo mejor. Sí, bueno, ya, de pero eso algún no es ser laboral, querido. sí. Claro, o sea, sí, pero quiero decir que en el entorno personal de vida, como os comentaba antes, que a veces, pues sí, como que nos ceñimos mucho al laboral, pero al final es la vida, ¿no? Nuestra vida tiene que ver, al final nos afecta a todo a nuestro nivel, ¿no? Entonces, pues, grandes pérdidas a veces... Bueno, hay personas que les acerca más a Dios, ¿eh? Depende de un poco todos, de cada uno y del momento que te toque claro. De todas formas, yo no he tenido una vida muy difícil, las cosas como son. O sea, teniendo en consideración, y vete a saber lo que me queda, que la tendré uno difícil, pero teniendo en consideración, ves otras personas con otras... Pues eso está bien reconocerlo también, ¿eh? Y yo no he tenido una vida muy difícil, he tenido una vida, y sigo teniendo una vida de mucho esfuerzo. O sea, yo el esfuerzo, soy una persona con una capacidad de trabajo bestial. Y parece que es un poco orgulloso decirlo, pero es verdad. O sea, yo trabajo mucho y siempre he trabajado mucho. Pero no he tenido una vida difícil de yo que sé, que se te muera tu hermano 5, no sé qué, cosas de este tipo de cuestiones que hay gente que ha tenido cosas que dices, qué dureza. ¿Y no crees que muchas veces también, por tu experiencia, un poco a nivel laboral y a nivel personal, es un poco como cada uno un poco también se tome las cosas, ¿no? Porque otra persona, por ejemplo, podría decir, pues sí, trabajo muchísimo y estoy hecho polvo, no puedo más, o sea, pero tú que reconozcas que trabajas muchísimo, que haces... Que a mí me gusta, claro. tampoco...
Sí, sí. Y por eso no te cuesta, ¿no? Me gusta Por eso... mucho la actividad creativa, o sea, yo concibo un trabajo, o no trabajo, que no, por ejemplo, Sí. la Asociación de Ingenieros de Teleco, que en Ujú. el sentido que no remunerado, Mm, pero que sí que te lleva a tu esfuerzo. sí. El transformar, el crear, el brindar servicio, el no sé qué, es que me gusta, o sea, yo tengo mucha tendencia a transformar, cuando cojo a mí me toca muchas veces coger responsabilidades que están, yo creo que también se dan cuenta que están un poco torcidas y como, digamos, Volver a reconducirlas. reconducirlas. Ujú. Eso es. Sí que me ha tocado muchas veces eso. Pero vamos, me refería antes cuando hablabas de la vida, no tengo esas grandes... O sea, tengo un entorno familiar muy estable. Sí. No tengo esas personas que tienen, yo qué sé, que hay de todo. Ya. Bueno, te cuento ya los pobrecillos. Sí. Pero, no sé, muchísima gente... Eso que también es que, habrá sido un punto para ti positivo, ¿no? Claro, que duda El cabe, tener una vida es estable. estable. O sea, yo no he tenido un entorno, el entorno familiar mío es estabilísimo, o sea, Claro. bastante bueno. Sí, entiendo, claro que sí. Pues, Inma, no sé, yo me gustaría hacerte muchas más preguntas, pero Es que me enrollo mucho, Julia, me enrollo No, mucho. pero está muy bien el un poco a compartir contigo toda esta cosa. Una pregunta así un poco más sobre el estrés, ¿no? Que has hablado mucho de este esfuerzo que tienes, cómo vives el esfuerzo, este trabajo. ¿Cómo manejas el estrés? O a lo mejor no lo tienes, pero o qué consejos darías para manejar? Uy, vamos, yo dando consejos de estrés y por lo visto se me ve de ahí a la esquina que estoy. O sea, yo soy de natural muy nervioso, Sí. mira, si os fijáis en la manera de hablar, expresar, de expresar y además me paso la vida estresada. Yo creo que he vivido la vida estresada y ya no me parece estrés. No sé si es estrés o no, pero vamos, yo dar consejos en ese ámbito. Mira, si hay una virtud que no me como adorna, es la serenidad. Vaya. Pero Sí, bueno, sí. se conoce que mi cuerpo lo aguanta, pero bueno. Ahora sí que me da un poco de miedo para el tema, porque ya conforme te vas haciendo mayor, Claro, que manejarlo. me sí. da un poco, un poco de miedo, pues yo que sé, Ya. esas cosas. Pero bueno, dicen que hay un estrés bueno, o sea, que al final el estrés no tiene por qué ser malo siempre. Hay veces que cuando lo manejas, pues eso, lo que tú has dicho antes, esa autoexigencia de exigirte más y de ser constante, porque supongo que eres una persona constante Sí, también, mucho. y hasta que no terminas una cosa. ¿Y cómo vives eso con los equipos? Es decir, con la gente que ha dependido de ti, pues eso, el que haya gente como más tranquila, ¿cómo lo has manejado? Hombre, eso es, pues vuelvo a repetir, la gracia no está en que sea más tranquilo o menos, eso es fantástico, porque lo bueno es que sean muy diversos para que uno ponga... La diversidad, ¿no? No, claro, para que uno ponga serenidad donde el otro pone histeria, ¿no? Claro. O sea, pero la gracia, pero sí hay un cometido común y sí hay un interés común de hacer las cosas bien, o sea, con un esfuerzo común. Sí, que luego haya estilos. Yo recuerdo una frase que me dijo una vez, una cosa son los principios y otra los estilos. Entonces, que haya estilos diferentes, no son los que no sea bueno, es que es magnífico. Concretamente estoy la pensando, diversidad, ¿no? Es muy sí, buena. estoy pensando en mi anterior etapa directiva con una persona que dependía más directamente de mí, que es un encanto de señora. Está todo lo contrario, más muy tranquila y tal y cual. Y decía, Susan, por Dios, que no llegamos. Ya. Entonces, y ella, venga, Inma, que sí, que no sé qué. ¿Sabes? O sea, que eso es al revés. Perdón. No. Es al revés, bueno. O sea, y ya sabes que la diversidad de los distintos en un ayuda. equipo no solo ayuda, es que es fundamental. Sí. O sea, porque si todos somos estrategas y ninguno es táctico, pues muchas ideas. Si todos somos tácticos y ninguno es estratega, pues mucha actividad hacia dónde. Si todos, o sea, no solo que ayuda, es que es la gracia, vamos. Pues Inmaculada Sánchez Ramos, amiga personal, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de Fe y Empresa esta tarde, en este programa tan especial que tenemos. Ha sido un verdadero placer. Te dejo que te despidas de nuestros oyentes. Bueno, pues muchas gracias a ti, Julia, por pensar en mí, aunque yo te dije, yo no soy empresaria. Y dice, no, pero directiva, vale, fenomenal. Sí, tenemos directivos y empresarios. Sí. Y también muchas gracias por hacer este programa, porque un poco termino como empezaba. Cuidado que el directivo, el empresario, si tiene que cortar, ¿sabes? No es, hay que cambiar ese chip. No demonizar, ¿no? No demonizarlo, o sea, la presunción de culpabilidad
previa, habría que empezar a borrarlo. Y este programa pues es un ejemplo, o sea, es un ejemplo de decir, oye, vamos a dar un espacio al empresario y al directivo. Muchísimas gracias por ello. Pues un placer, Inma. Muchas gracias a los oyentes por estar ahí detrás y escucharnos. Este ha sido el programa de hoy de Fe y Empresa. Ya saben, nuestros oyentes, que este programa y todos los demás pueden encontrarlo en el podcast de Radio María, en la página web www.radiomaria.es. Ahí lo pueden descargar y bueno, pues volver a escucharlo, este y todos los anteriores. Les recuerdo que también tenemos un email para que nos puedan contactar si quieren pues darnos alguna sugerencia o alguna pregunta que tengan, feyempresa@radiomaria.es. Ahí nos pueden encontrar, escribir y comentarnos, tanto a mí misma como a mi compañera Ana Prieto. Ahí nos pueden contactar. Les recuerdo que dentro de 15 días tendremos también un nuevo programa de Fe y Empresa. Y ahora pues me despido de todos ustedes. Ya saben que pueden continuar con toda la programación habitual de Radio María. Seguimos aquí en directo, 24 horas al día, toda la programación. Y bueno, pues nos pueden encontrar también en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. También tenemos canales ahí de difusión. Así que bueno, pues sigan atentos a la programación de Radio María. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y me despido de todos ustedes, Julia del Moral. Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Julia del Moral.